Saludos mis hermanos. El texto de hoy es Gálatas capítulo 3 versículo número 24 y nuestro tema es restauración. Gálatas 3:24 nos dice: de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. El apóstol Pablo se encuentra en Corintio y escribe esta carta a los hermanos que están en Roma y lo envía. Esta carta es enviada por la diaconisa Febe. En este versículo Pablo nos deja saber exactamente qué es lo que está sucediendo con la persona que está aceptando a Jesús como su Salvador personal, en este caso los hermanos de Roma, y cómo ellos iban a enfrentar el compromiso de testificar por Cristo en la ciudad de Roma, la capital del imperio de aquel tiempo. Entonces el apóstol les da a ellos tres puntos importantes de lo que significa ser restaurados por la gracia. El primer punto es que Pablo les indica a ellos que Dios nos ha justificado por la fe en Jesucristo. La palabra que el apóstol usa es dikaiosune. Esa palabra significa que Dios, por medio de Jesucristo, los méritos de Cristo, la sangre preciosa de Cristo, la vida perfecta de Cristo imputada en el creyente, hace que el creyente pueda obrar bajo la dirección del Espíritu Santo de una manera altruista, positiva. Significa que Dios te ha calificado, o en este caso Pablo les dice a los hermanos, nosotros estamos calificados por Dios como personas idóneas, personas morales, rectas, limpiados por la sangre de Cristo y que ahora actuamos bajo nuestra conciencia que ha sido purificada, lavada, no solo por la sangre de Jesús, sino por la palabra de Cristo. Entonces el apóstol dice, ahora hay un poder que obra en nosotros, es el poder de Jesucristo a través del Evangelio. De esa forma, nosotros no tenemos ninguna deuda con la muerte. Tampoco tenemos nada que ver con el pasado. Dios nos ha liberado. Por lo tanto, nosotros podemos ser testigos del poder del Evangelio. Así que Pablo les recuerda a ellos que ellos han sido justificados por gracia y que ahora en Cristo tienen la posibilidad de que el Evangelio pueda brillar en la ciudad de Roma, la capital de aquel tiempo, del imperio de aquel tiempo. El segundo punto que Pablo les informa es, hermanos, la ley, tanto la ley ceremonial, que prefiguraba a Cristo en ceremonias, en sacrificios, en fiestas religiosas, como la ley moral, toda la Torah, todo el Pentateuco, Dios usó la ley ceremonial y la ley moral escritas con el dedo de Dios en el monte Sinaí. Todo eso lo usó Dios de una manera pedagógica para mostrarnos la manera como el ser humano en Jesucristo podía ser justificado. Y la palabra que él usa es paidagos, de ahí viene la palabra pedagogía. La palabra paidagos está traducido en español, en nuestra versión Reina Valera, como un ayo, de modo que la ley, o sea, la ley ceremonial y la ley moral, ambas leyes, Dios las usó como un ayo, como un paidagos. Se conocía un paidagos como aquel que tomaba al niño en sus brazos y lo llevaba al lugar para educarlo, lo cuidaba y luego lo devolvía a su casa. Paidagos. Dios nos ha justificado en Cristo, pero la ley de Dios, tanto las leyes ceremoniales que apuntaban a Jesucristo y prefiguraban la obra de Jesús. Recuerden que prefiguraban cinco aspectos las profecías del Antiguo Testamento: el nacimiento de Jesús, la vida perfecta de Jesús, el ministerio de Cristo, la muerte de Cristo y la resurrección de Cristo. Eso significa que no todo quedó en la cruz. Jesús ha resucitado. Jesús en la cruz pagó el precio de nuestros pecados y su sangre nos dikaiosune, su sangre nos justifica. Entonces el apóstol dice, pero esa obra de salvación no terminó en la cruz, sino que esa salvación se está administrando en el santuario celestial. Por lo tanto, mientras nosotros aguardamos la bendita esperanza, la segunda venida de Cristo, podemos ser testigos de Jesús. Podemos cumplir con la comisión apostólica de la predicación del Evangelio de Jesús. Entonces el apóstol dice, y el segundo punto es que, hermanos, recuerden que Dios ha usado la ley, su ley ceremonial, que estuvo vigente hasta que Jesús cumplió las profecías, como su ley moral, que ahora en el nuevo pacto Dios lo escribe en nuestra conciencia, en nuestros corazones, por medio del Espíritu Santo. Todo eso Dios lo ha usado como un paidagos, como un sistema de pedagogía, de enseñanza, para que nosotros pudiéramos entender la manera en que Dios en Cristo nos ha justificado, la manera como Dios en Cristo nos ha perdonado, la manera como ahora Dios en Cristo nos da poder bajo la dirección del Espíritu Santo para ser testigos del Evangelio.
Y luego, hermanos queridos, el apóstol dice que la ley de Dios también nos enseñó la justicia divina, en el sentido en que la ley exige la muerte del pecador. Lo vemos en el santuario. Pero Dios satisfizo la demanda de la ley entregando a Jesús, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Ahora, gracias a ese plan restaurador que Dios, en su sabiduría, nos ha revelado en Cristo y que hizo provisión suficiente para que todo ser humano se pueda salvar en Jesús. Gracias a ese plan restaurador de Dios tenemos esperanza a pesar de nuestros errores, tenemos esperanza a pesar de las caídas que tenemos esperanza en medio del dolor, del sufrimiento, de la persecución, de las tragedias. Hay esperanza. Y hay esperanza porque no solamente Dios nos ha justificado en Cristo, no solamente Dios usó la ley como una pedagogía para mostrarnos el poder del Evangelio, sino que hoy, totalmente hoy, gracias al poder restaurador de Cristo, la ley de Dios implantada en nuestro corazón nos ayuda para que nosotros podamos exaltar el nombre de Jesús, entendiendo que nosotros no somos salvos por la ley de Dios, pero que nuestra fe da suficiente evidencias en que gracias al sacrificio de Cristo, gracias a la obra restauradora de Cristo, nosotros como humanos pecadores hemos decidido vivir en armonía con los 10 mandamientos del gobierno de Dios. Y esos mandamientos del gobierno de Dios nos llevan a 2 puntos: amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a nosotros mismos. Gracias a ese plan restaurador, la ley de Dios también nos ha enseñado que la justicia de Dios es totalmente perfecta. Por eso Pablo dice, no solamente la ley nos sirvió como un paidagos, sino que también la ley nos ha enseñado que hemos sido justificados por la sangre de Jesucristo. En ese sentido, la ley como un ayo, como un paidagos, no solamente nos conduce a Cristo, sino que nos dice exactamente que solamente Cristo nos dikaiosune. Solamente el poder de Cristo nos puede dar a nosotros la justicia de Dios. Qué lindo, hermanos, estudiar las Sagradas Escrituras. Restauración. Hemos sido restaurados porque Dios nos ha justificado en Cristo. Hemos sido restaurados porque Dios usó las leyes ceremoniales y también ha usado la ley moral para enseñarnos la pedagogía del plan de salvación. Y hemos sido restaurados porque hoy, como pecadores, nosotros nos podemos colocar en armonía con los principios bíblicos, inclusive los 10 mandamientos. Qué maravillosa promesa, que ahora nosotros tenemos la autoridad, la exousia, que significa verdad, el poder de Cristo en nosotros para poder pregonar de su segunda venida. En el próximo estudio seguiremos avanzando de la palabra de Dios. Que el Señor te bendiga.